De nuevo, amigas y amigos telespectadores, con todos ustedes, nuestro enclave local, penúltimo de la semana, turno para el Partido Socialista Obrero Español. Su portavoz en el Ayuntamiento de Écija ya está con nosotros. Sergio Gómez, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, como siempre, Gracias por estar a con vosotros, nosotros. como siempre. A ver, sesión plenaria celebrada el miércoles de la semana pasada, por aquello del apagón eléctrico, el lunes día 28 de abril. ¿Y qué valoración hacemos sobre este pleno? Bueno, la valoración quizás sobre las mociones que se llevan al pleno por parte de los distintos grupos de la oposición, porque a nivel gestión, pues evidentemente el pleno, pues como el anterior y como muchos de este año y del año pasado, pues ausentes de gestión. Se rotulaba la calle a Sonia Priego, la húngara, evidentemente merecido, una artista cijana que lleva el nombre de Écija pues por toda España desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, y es de ley reconocer su trabajo, y además en su barrio y en la zona por donde ella creció y donde vivimos, porque bueno, además era vecina mía del bloque de al lado. Y bueno, la verdad que bueno, orgulloso, y evidentemente felicitarla a ella y a toda su familia pues, por esto, ¿no? A partir de ahí, pues la ausencia de gestión es palmaria, y la verdad que sonrojante, ¿no? Para una ciudad de 40.000 habitantes, pues que no se lleven proyectos atractivos, planes, inversiones. No hay absolutamente nada que llevarse a la boca, más allá de la ejecución de los proyectos, de las subvenciones otorgadas, y bueno, y es bastante triste. Antes de esas mociones, capítulo de urgencias, centro hípico municipal, 6 meses más, ¿no? Para, de alguna forma, tratar de poner eso en regla. Se llevó en su día la revisión de oficio de aquella autorización que se otorgaba para poder, entiendo, a los inquilinos que en estos momentos hay, que además forman parte del RAI, del club écijano de hípica, y que bueno, pues en distintos RAIs por toda España llevan el nombre de Écija. Bueno, pues esto tiene un procedimiento, tiene que ir al Consejo Consultivo de Andalucía, pues nos ha dado tiempo y se pide una prórroga para resolver, y esperemos que se resuelva bien y que toda este club, bueno, pues pueda disfrutar, así como todos los écijanos, de las instalaciones y del buen trabajo, y que puedan continuar en el buen trabajo y en la senda que llevan trabajando desde hace tiempo. 3 mociones se presentaron al Pleno de la Corporación: Vox, Izquierda Unida, ahora las comentaremos, y el Partido Socialista presentaba una, imagino que querrá defenderla en primer lugar el portavoz Sergio Gómez, que tiene que ver con ese asunto tan importante como es el de las 91 viviendas sociales de Estatuto de Autonomía y la Luisiana. ¿Qué recogía usted en la moción, señor Gómez? ¿Qué se pedía? A ver. Más que defenderla, yo creo que hay que explicarla. Yo creo que esto es un tema que lleva ya muchísimo tiempo, un tema que ha tenido muchos episodios, y a partir de ahí, bueno, pues era un paso más, habida cuenta de que ya hay una sentencia judicial en el que, bueno, se valida la compraventa que en su día hizo el administrador concursal a este fondo, a esta empresa, Desarrollos Urbanísticos Ría del Rompido, en el que hay, además reconocido por la Junta de Andalucía, es un defecto de forma, porque no fueron notificados los inquilinos, cosa que contempla la Ley de Vivienda de Andalucía. Pero bueno, más allá de eso, hay una sentencia judicial que ¿Ha tenido dice... oportunidad, por cierto, de leerla? Sí, por supuesto. ¿Qué le ha parecido? Bueno, no, digamos que no le resta importancia a ese aspecto formal en cuanto a la notificación de los vecinos. Por lo tanto, al final, bueno, pues entendíamos desde hace ya tiempo que era difícil que esto prosperara. Pero lo que no se puede es centrar en esta cuestión la situación y el problema que está encima de la mesa y sobre las cabezas de 91 familias de Écija. Esto es una cuestión que, como todo el mundo sabe, arranca hace ya muchísimo tiempo, que en el mandato anterior, bueno, pues se recuperaron 342 viviendas de las extintas EMU y SEDESA. Nos subrogamos, el gobierno socialista, con la ayuda de los distintos grupos de la corporación, nos subrogamos en casi 8 millones de euros de préstamos del ICO, que fueron los que construyeron aquellas viviendas y que se habían dejado de pagar. Esos préstamos se van pagando todos los años en el presupuesto municipal, pues lo tiene que poner el ayuntamiento, y se van pagando. Las de Villarreal fueron por adquisición directa al ICO, porque el ICO había concurrido a una subasta.
Estatuto de autonomía eran 91 viviendas que formaban parte de aquel paquete, pero tenían la peculiaridad de que el derecho de tanteo retracto lo tenía la Junta de Andalucía, no lo tenía el Ayuntamiento. Evidentemente el Ayuntamiento en aquel momento no tenía 1.400.000 euros, que fue lo que ofreció la primera adjudicataria, la primera propuesta de adjudicataria, que fue Inversiones Técnicas Aldaja, que era un fondo buitre igual, con un testaferro en Los Pajaritos de Sevilla, lugar incluso al que nos desplazamos con la secretaria general para que tomara fe de la situación de aquella posible venta. Tuvimos muchísimas reuniones con la Junta de Andalucía, nos sentamos con Susana Cayuela, con la delegada territorial, nos sentamos con Alicia Martínez, con la secretaria general de Vivienda. Incluso les pedimos por escrito pues la sección del derecho de tanteo retracto, las alertamos en tiempo y forma sobre qué estaba ocurriendo con esa posible adjudicación a un fondo que no se dedica a la gestión de vivienda protegida ni a la gestión de vivienda pública, se dedica a la compraventa de suelos, terrenos y demás. Siempre, y además por escrito, así nos lo trasladaron, que salvaguardarían los derechos de los vecinos y que tratarían de que estas viviendas siempre pertenecieran al parque público, y eso está por escrito, y está. Fruto de aquello, se presentó un recurso de alzada, si recordáis, se presentó incluso un recurso de alzada a aquella impugnación, recurso que rechazó la Junta de Andalucía. El propio Ayuntamiento fue al juzgado, sentencia que después llegaría a finales de 2023, en el que, bueno, pues el juzgado entendía que la compraventa se había hecho de manera adecuada, y a todo esto, bueno, pues lo que hay una adjudicación de manera definitiva, ya incluso pasado por el tribunal en primera instancia, porque es cierto que los vecinos han recurrido al TSJ, pero bueno, en primera instancia ya tienen una sentencia desfavorable, y el panorama es que ahora mismo la propietaria es una empresa que es un fondo buitre, hay que decirlo con todas las letras. Al delegado le molestaba que dijéramos fondo buitre, y ya me explicarás que es una empresa que se crea para concurrir a una subasta con 3.000 euros de capital social, en el que no tiene el más mínimo interés en gestionar esas viviendas, y en el que 15 días más tarde de la adquisición ya le está ofreciendo 4 veces el precio que paga a la propia familia, con lo cual, bueno, pues blanco y en botella, y lo podemos vestir como lo queramos vestir. ¿Qué solución se vislumbra? Esto tiene una solución política, pero la solución política que se adoptó para el resto de promociones, es decir, que el Ayuntamiento las adquiera, y en su defecto, si el Ayuntamiento no tiene la capacidad, pues que sea la Junta la que las adquiera, y evidentemente mediante una cesión o mediante un convenio para la gestión de las mismas, pues vayan al Ayuntamiento a decir. Y no hay otra solución, Fernando, no hay otra solución. Aquí el drama y la angustia de 91 familias es un problema de la ciudad. Es sonrojante ver el papelón que está haciendo el Partido Popular con esta situación, porque yo creo que desde un primer momento han intentado que esto pues no lo castigue, que este tema pues no les afecte. Han estado siempre bajo las premisas de que, bueno, como había un procedimiento judicial, pues era mejor no meterse, pero es que tienen que meterse. Es decir, es que esto es un problema para ciudadanos de nuestra ciudad. Es que hay un fondo que dentro de 4 años puede lanzar, y eso lo saben los vecinos, puede lanzar a los vecinos de sus casas. ¿De qué desembolso podríamos estar hablando para que si la empresa pagó, desde lo público... Si la empresa pagó 1.100.000 euros, bueno, pues habría que ver, y entiendo que habría que tener una tasación y tal. Pero, Fernando, es que esto para la Junta de Andalucía es el chocolate del loro. Es que la Junta de Andalucía tiene, que lo sepan los telespectadores, 48.800 millones de euros de presupuesto. Es que la Junta de Andalucía gasta solo en promoción 240 millones de euros. Es que el otro día salía el presidente Moreno Bonilla diciendo que qué bonita la gala de Andalucía, había costado la gala de Andalucía del día del 28 de febrero, las actuaciones de José Manuel Soto, de Falete, de Pastora Solar, 1,5 millones de euros. Es que aquí estamos hablando del techo de la gente, de familias vulnerables. Por eso es vergonzoso y es bastante ruin que aquí salga el delegado, como salió en el Pleno, hablando, el delegado de urbanismo, el señor Peña, hablando de que los vecinos le habían dicho, que no sé qué vecino, porque es absolutamente lo contrario, que no, la política no se metiera en esto. Pues dígame usted que se tiene que meter aquí. ¿Ustedes para qué están ahí? Para ejercer de político y tomar decisiones políticas. Pues igual de política que se toma la decisión de despeatonalizar una calle,
de presentar una serie de proyectos del equipo de gobierno a cualquier subvención, de cerrar un local, de permitir que otro esté abierto sin licencia, pues esa misma decisión política. Y aquí lo que se pide es que la alcaldesa haga lo que dijo que iba a hacer, porque a los vecinos cuando estaban en oposición les dijo que esto lo arreglaba ella con Moreno Bonilla en cuanto llegara a la alcaldía. Todavía lo estamos esperando, porque aquí lo único que se oye es el argumento manío de no politicemos esto, como si esto se fuese a arreglar solo, y hay que negociar con el fondo. Mire usted, entonces está legitimando que 91 viviendas públicas, 91 viviendas que se edificaron con dinero público y que están sobre patrimonio municipal del suelo, usted permita que el mercado libre juegue con esas viviendas. Estamos hablando de personas vulnerables, Fernando. No estamos hablando de un bloque de vivienda que está en desuso y que un empresario lo compra, lo rehabilita y lo vende, que eso es lógico y normal. Estamos hablando de 91 familias que ya quisieran no tener que vivir ahí, que también te lo dicen los vecinos, ya quisieran no tener que hacer uso de una vivienda social. Pero es que si están en viviendas sociales son personas con baja renta, en su mayoría ya con pensiones, porque son personas mayores. Cuando aquí se les está diciendo que es que se va a negociar para que las viviendas en vez de costar 40 puedan costar 30 o 20 o 15, pero si son personas en su mayoría que no pueden suscribir créditos bancarios, el ayuntamiento va a poner el crédito de aquellas personas, pero esas son las preguntas que tiene que responder la alcaldesa, su delegado y el equipo de gobierno. No, la negociación ¿hacia dónde va? Porque si la negociación va a intentar abaratar los pisos y ahora la gente no puede comprar los pisos, ¿qué hacemos? ¿Los lanzamos? Fernando, somos todos ciudadanos de Écija. Somos todos ciudadanos de Écija. 5 años pasan muy rápido. Aquí va a haber, dependiendo de lo que se haga con este asunto, va a haber gente que no va a poder mirar a las caras a muchas familias de Écija. Porque ¿quién se va a hacer cargo de esas 70, 80, 90 familias el día que las lancen? Porque no nos quepa la menor duda que el fondo buitre las va a lanzar. De hecho, ya se lo está diciendo a ellos. Una empresa que ha dejado de pagar los impuestos municipales, que ha hecho el ayuntamiento para recuperar esos impuestos municipales. Una empresa que está ya utilizando, ya tiene embargos de Hacienda y de Lopaef sobre 18 viviendas. Pero es que además está utilizando las viviendas, esto solo hay que ir al registro de la propiedad y pedir una nota simple de las viviendas. Vale muy barato, vale 4 euros. Y ya las están utilizando para otros préstamos bancarios, para adquisición de otros solares en otras partes de España, porque estos son 12 empresas. Promohome Inmobiliaria, una empresa que tiene su sede en Huelva y tiene 12 empresas repartidas por toda España. Hay casualidad que la directora comercial es una concejala del EP de Vox. Y que vengamos aquí a hablar de no politizar este asunto. ¿O qué se hizo entonces? Lo que se hizo fue trabajar para que esto jamás llegara al punto donde ha llegado. Y si ha llegado a este punto ha sido con la connivencia y por la permisividad de la Junta de Andalucía. Y la alcaldesa tiene que tomar cartas en el asunto. Es que esto es el chocolate del loro para la Junta de Andalucía. ¿Entendemos que el ayuntamiento pueda o no tener ese dinero? Bueno, pero es que también recibe subvenciones, Fernando. Es que lo que se le pide ya al delegado y a la alcaldesa es que estudien un poco. Es que en el plan Más Sevilla y en el plan Sevilla 107, que se ha recibido 3.300.000 euros, del que todavía no se ha gastado absolutamente nada, que están en las arcas municipales transferidos para proyectos, es que contemplan las expropiaciones por interés público y social. ¿Por qué no lo hacen? Es que además tienen la poca decencia de presentar una enmienda, en este caso el PP, a la moción que nosotros presentamos, en la que venían a decir que el Gobierno de la Nación se implique en esto y que además los fondos Next Generation permitan la expropiación. Pero si ya lo permiten, pero si el propio delegado ha tramitado una pasarela cicloturista que nosotros dejamos en el plan de sostenibilidad turística en destino y contempla una parte de expropiación y se puede pagar con el mismo dinero. Si es que lo que tienen que hacer es trabajar un poquito y estudiar. Si es que se limitan a lo que está sobre la mesa. Esto es un problema social. ¿Qué pensaban? ¿Que esto no les iba a llegar? ¿Que poniéndose de perfil esto es una cuestión que cada uno viva en su casa, igual que hacen con la sanidad? Es decir, que esto es una cuestión que cada uno viva el retraso, las listas de espera, las suspensiones de intervenciones quirúrgicas, que las viva cada uno en su casa. No, mire usted, esto es un problema social. Y esto es un problema que afecta a mucha gente de nuestra ciudad, igual que el hospital. Igual que el desmantelamiento de nuestro sistema sanitario público. Y aquí la alcaldesa y el equipo de gobierno se tiene que poner al frente. Si nos van a tener al lado, si se lo hemos dicho. Arbitren ustedes el modo, nosotros lo vamos a aprobar. Si nosotros lo que queremos es que lo mismo que se hizo con 340 viviendas, ahora se haga con estas 91.
Porque ¿qué hubieran hecho con esas 300 viviendas si hubieran estado en el gobierno? ¿Qué hubieran hecho? Porque viendo la actitud que tienen, de inacción, de gobernar más según la ideología y según las directrices que vienen de Sevilla, del PP de Andalucía, o defender a sus ciudadanos, o defender las problemáticas de sus ciudadanos. Porque se lo dije al portavoz de Vox en el Pleno, soplar y sorber la sopa al mismo tiempo no cabe. Aquí o estás o no estás. Últimos 5 minutos, tenemos todavía, si lo... Sí, bueno, brevemente, evidentemente la moción de Vox la aprobamos. En 2017 nosotros aprobábamos una ordenanza de movilidad de obligado cumplimiento para todos los proyectos que se redactan dentro del ayuntamiento en cuanto de accesibilidad, que además estaba fiscalizada por la ONCE, por COCENFE y demás. Bueno, ellos plantean un plan de movilidad para hacer intervenciones y demás. Bueno, entendemos que esto tendrá que formar parte de una revisión del plan general, tendrá que formar parte de los proyectos que se vayan presentando a futuro. Es decir, bueno, más allá de esta cuestión, sí nos pareció muy interesante la moción de Izquierda Unida, que además es una cuestión de absoluta actualidad. Educación pública. Efectivamente, entendemos que lo que se está haciendo de suprimir líneas agarrándose a los topes de alumnos, cuando no se está cumpliendo la ratio que por normativa se recomienda, y además eliminarla de centros públicos, nos parece una auténtica barbaridad. Que esto haya originado, digamos, el que se espolee incluso a los directores de los centros que han salido, porque saben de la problemática que esto puede generar, y saben teniendo los recursos que tienen, teniendo los centros, teniendo el profesorado, es decir, estas cuestiones no son reversibles tan fácilmente. Esta cuestión, cuando se quita una línea de un colegio, esto no es tan fácil revertirlo, porque entonces, una vez que has descalzado de inversión, una vez que has descalzado de el centro de profesorado, volverlo a reintegrar es muy difícil. Y hombre, y nos parece que al final, bueno, pues un nuevo caso en el que el gobierno tampoco está. Tuvimos que, no sé cómo se sonroja la delegada de Hacienda y Educación, porque en la defensa de su postura, de su argumentario, lo que venía a decir que es que los vecinos lo que tenemos que tener más niños. O sea, en lugar de ponerse del lado de los centros educativos, de los ciudadanos de Écija, de los equipos directivos, que tengamos más niños. Pero mire ustedes, si es que hay clases ya, hay clases con 32, hay clases con 29, ¿por qué no se aprovecha para la reducción de las ratios? Porque eso sí va a una mejora directa de la educación pública. Eso sí está firmado y comprobado, que cuanto menos alumnos hay en una clase, de más calidad es la enseñanza. En lugar de abogar por una mejor enseñanza, por lo que abogamos es, bueno, pues va a ver cómo limpia un poquito las babas y las vergüenzas al PP, al argumentario ideológico del PP, y deja a los ciudadanos de Écija, bueno, pues que se conformen con lo que viene, que bien dado está. Y ocurre en todos los ámbitos, y lo estamos viendo, ¿no? Tenemos un gobierno que en mes de mayo todavía no ha presentado un presupuesto municipal, que en la cuestión sanitaria se pone de perfil, que en la cuestión educativa hace lo mismo, que no hemos hablado extensamente del ámbito de lo que está ocurriendo con las viviendas sociales, y así todo. Y aquí, bueno, pues con anunciar la próxima romería, la próxima verbena, la próxima fiesta en tal, bueno, pues así nos va. Sergio Gómez, muchísimas gracias, portavoz, por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros siempre. Muchísimas gracias. Sergio Gómez, portavoz del Partido Socialista, el líder de la oposición, para valorar esa sesión plenaria celebrada el miércoles de la semana pasada. A todos un cordial saludo, gracias por la atención prestada. Buenas noches.